Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con los amigos de Akinpech para dar otra presentación, otra charla, todas las que damos mensualmente que se suben aquí al canal de YouTube de los amigos de Akinpech. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la discusión de casos clínicos en pacientes con mordida abierta. Tuvimos una presentación previa donde hablamos de la discusión de casos de pacientes clase 2, que también está bastante interesante y que la pueden revisar aquí en el canal de YouTube. Las mordidas abiertas son un reto clínico bastante importante para nosotros los ortodoncistas. Ellas pueden presentarse en diferentes magnitudes, ¿no? Digamos que pudiésemos clasificarlas en leves, moderadas y severas. Hablamos de una mordida abierta leve cuando estamos hablando de que pueden ir de 0 a 3 milímetros, siendo 0 una mordida más o menos borde a borde y 3 milímetros negativo, evidentemente, pues una mordida abierta leve. Cuando vemos mordidas abiertas con una discrepancia de 3 a 5 milímetros, ahí estamos midiendo básicamente del borde incisal de los dientes inferiores al borde incisal de los dientes superiores, pudiésemos estar hablando de una mordida abierta moderada, y cuando son de más de 5 milímetros, pudiésemos estar hablando de una mordida abierta severa. No necesariamente la mordida abierta va a ser manejada de manera de camuflaje o de manera quirúrgica de acuerdo a su severidad, aunque evidentemente está de la mano la severidad de todo, digamos, de toda la discrepancia vertical con respecto a tomar o no la decisión de si va a ser manejado un paciente quirúrgico o no. Digamos que esto no es un valor definitivo. De hecho, las mordidas abiertas que aparecen aquí en los recuadros de severidad, que realmente son bastante severas, fueron manejadas convencionalmente con ortodoncia. Entonces, bueno, hay que analizar muchos factores clínicos para determinar si nosotros podemos camuflar una mordida abierta o si debemos apoyarnos con la parte de cirugía maxilofacial. Para ello es importante establecer unos factores clínicos a tomar en cuenta en el diagnóstico. Y el primer factor y uno de los más importantes es la edad. Evidentemente, no es lo mismo la atención de un joven, de un paciente en edades tempranas que un paciente adulto. Un paciente en edades tempranas sabemos que ya tiene, que ya empieza con esta condición clínica de mordida abierta, muy probablemente asociada a un hábito. En los pacientes jóvenes podemos intervenir los hábitos, a veces los intervenimos temprano, a veces un poco más tarde, pero usualmente con la intervención del hábito se empieza a ver una respuesta favorable en el crecimiento y desarrollo. Entonces, pues sí, no es lo mismo la atención de un paciente en crecimiento a un paciente adulto. Un paciente adulto ya está conformado, ya está establecido y pues quizás allí hay que tomar otras medidas en cuanto a la toma de decisiones. La parte dental es importante. Las mordidas abiertas no solamente son problemas verticales, las mordidas abiertas que representan un problema vertical usualmente están acompañadas de problemas transversales y de problemas sagitales. Entonces, pues el diagnóstico dental es básico para determinar, aparte de todas esas discrepancias que puedan existir en los tres planos del espacio, tenemos que evidenciar la magnitud del apiñamiento, la inclinación de los dientes, el torque posterior que tengan los dientes para evaluar cuál es el método adecuado de manejo, sea camuflaje o sea manejo quirúrgico. Y evidentemente, pues eso encadenarlo o llevarlo a cabo con todo el análisis en los tres planos del espacio. No solamente lo dental, pues lo esqueletal tiene un componente importante, sobre todo en pacientes adultos. Cuando vemos esas discrepancias tan severas, hay que evaluar cómo están esas relaciones sagitales y cómo están esas relaciones transversales para nosotros poder saber si nosotros tenemos que operar a este paciente o tenemos que manejarlo básicamente de manera convencional. Eh, Esqueletalmente, pues es importante evidenciar el tipo de crecimiento que tenga el paciente, la divergencia de la mandíbula, la inclinación del plano palatal, y eso en conjunto con la inclinación dental, nosotros poder establecer medidas de cómo va a ser el manejo cotidiano de estos pacientes. Igualmente es muy importante establecer cómo está la biología o la parte biológica de este paciente, el tamaño radicular con respecto al hueso alveolar, el periodonto, porque pues son situaciones clínicas
que requieren movimientos dentales un poco más establecidos, por decirlo así, pues necesitamos nosotros tomar en cuenta ese estado de salud biológica que nos permita a nosotros generar el movimiento dental adecuado. Lo funcional es uno de los factores, digamos, el factor etiológico base, ¿no? O sea, no hay una mordida abierta que no tenga un origen funcional, un origen de malfunción. Usualmente las mordidas abiertas inician por problemas en la función, ya sea desde el que el bebé empieza a amamantarse, desde el biberón, desde el chupón, cuando ya acuden esos hábitos o esas situaciones del día a día permanentes, pues van a establecer daños a nivel estructural y estos daños a nivel estructural van a tener consecuencias. Un bebé que perdura con el chupón o chupa dedo, evidentemente va a empezar a generar como una ortopedia negativa en su boca. Se va a empezar a estrechar el maxilar, se van a proclinar los dientes superiores, se van a retroclinar los dientes inferiores y se va a generar una abertura entre los dientes superiores e inferiores y allí va a empezar a jugar la lengua un papel fundamental en exacerbar y complicar ese hábito. Un hábito de dedo generalmente se va a complicar con un hábito de lengua. Siempre que hay una apertura en la parte anterior, va a haber una deglución atípica. La lengua va a estar posicionada entre los dientes y va a exacerbar ese problema. Entonces, si nosotros a cualquier edad, pacientes en crecimiento, pacientes sin crecimiento, estamos en una condición de mordida abierta, parte importante de lograr el cambio y lograr futura estabilidad es controlar el hábito. Recordemos que en la ortodoncia lo más fácil es mover los dientes, lo realmente difícil es no mover los dientes. Nosotros podemos cerrar una mordida abierta bellísima, moviendo, intruyendo en posterior, extruyendo en anterior, pero si no controlamos el hábito, una vez que nosotros quitemos esos brackets, pues evidentemente la mordida se va a abrir. Por lo tanto, el factor funcional en el diagnóstico es muy importante. Tenemos que hacernos ciertas preguntas básicas en todos los pacientes en mordida abierta y estas son las siguientes. ¿Cuánto puedo o debo retroclinar o cuánto puedo extruir? ¿Es viable la intrusión posterior? ¿Tengo alguna biomecánica que me va a ayudar a intruir en posterior para poder cambiar el plano mandibular o el plano oclusal con cambio vertical y rotación de la mandíbula? ¿Me conviene esa rotación de la mandíbula según el estado sagital del paciente? En un clase 2 quizás puede convenir más la rotación mandibular, más no en un clase 3. ¿Cómo voy a controlar la lengua? ¿Qué tipo de control de hábito voy a tener? Tipo rejilla, recordatorio, miofuncional, etcétera. ¿Y qué estrategia del cambio del plano oclusal me conviene a mi tratamiento? Estas son preguntas básicas que nos tenemos que hacer para saber cómo vamos a abordar una mordida abierta. Vamos a ver algunos escenarios clínicos favorables para el manejo convencional de mordidas abiertas. Esto quiere decir manejo no quirúrgico de mordidas abiertas. La edad del paciente, pues ya la hablamos, ¿verdad? Es mucho más favorable atender un paciente en edades tempranas que podemos manipular y podemos guiar el crecimiento adecuado a través del control de la malfunción y generalmente pues tenemos resultados bastante satisfactorios. La inclinación dental es un factor sumamente importante en la toma de decisiones. Es mucho más sencillo cerrar una mordida abierta que inicia con dientes excesivamente proclinados, que nosotros coloquemos o diseñemos una mecánica de obtención de espacio eficiente, llámese extracciones de premolares, llámese distalización con tornillos. Mientras más nosotros podamos retroclinar esos dientes, más fácil va a ser cerrar una mordida. Recuerden que la retroclinación viene con ganancia o cierre de mordida o digamos ganancia de overbite. Siempre que nosotros retroclinamos y echamos para atrás los dientes, vamos a tender a profundizar o a cerrar una mordida. Entonces, un paciente con dientes proclinados, con una biomecánica de obtención de espacio eficiente, va a tener un pronóstico más favorable en el cierre. Si tenemos una mordida abierta severa y tenemos un escenario de dientes retroclinados, ahí sí es realmente mucho más complicado. Ahí tenemos que empezar a trabajar ese cambio del plano oclusal sin tener la oportunidad de cambiar esa inclinación de los dientes anteriores a conveniencia y quizás son casos que son mucho más complejos. Por lo tanto,
Escenarios clínicos favorables para una mordida abierta son dientes proclinados que nosotros tengamos en mecánicas eficientes para hacer la retroclinación. El tipo de crecimiento, pues sabemos que este crecimiento hipodivergente, normodivergente, hiperdivergente, crecedores verticales, crecedores neutros y crecedores horizontales. Evidentemente, pues mientras más hiperdivergente es el paciente, un poco más complejo va a ser el manejo del cambio del plano. Por lo tanto, pues allí en escenarios clínicos favorables para el manejo de estas mordidas, pacientes ideales pues serían pacientes normodivergentes o crecedores neutros. El plano oclusal, la evaluación del plano oclusal, fíjense esta fotografía de una paciente con dos planos oclusales completamente inversos, evidentemente con una biomecánica de obtención de espacio, una biomecánica de control del hábito. Logramos aplanar ese plano oclusal, logramos establecer una rotación mandibular adecuada hacia adelante y hacia arriba y pues logramos corregir una mordida abierta muy severa de una manera bastante estable. El estado periodontal y radicular, pues también lo comentamos hace un momento, y esto pues aplica en todos los casos. Estados periodontales adecuados, proporción corono-radicular adecuada en nuestros dientes, pues nos va a dar bastante posibilidad de trabajo y de movimiento. Recuerden igualmente cuando vemos una mordida abierta muy severa y decimos, bueno, pero es que estos dientes no se pueden extruir tanto para poder lograr el cierre. Recordemos que el movimiento dental viene con acompañamiento de todas las estructuras adyacentes, en este caso con remodelación dentro alveolar, que nos ayuda a que si ese movimiento realmente se hace de una manera adecuada, se pueda generar una conformación ideal y remodelación del hueso alrededor de los dientes que nosotros estamos moviendo. Hay diferentes biomecánicas para el manejo de mordidas abiertas. Aquí están un poquito resumidas. Evidentemente el control del hábito es fundamental, ya sea con rejillas, con recordatorios prefabricados, con recordatorios hechos por nosotros en alambres de acero redondo o alambres rectangulares. Estas rejillas o estos aparatos pueden ser combinados en aparatos de expansión, pueden ser combinados de muchas otras maneras, lo que nosotros llamamos el diseño inteligente de los aparatos que vamos a utilizar con nuestros pacientes. Las biomecánicas de obtención de espacio son fundamentales, sobre todo en los casos de apiñamiento y proclinación dental, que son la mayoría. Generalmente, casi siempre vamos a conseguir mordidas abiertas con apiñamiento o mordidas abiertas con apiñamiento enmascarado, donde estos dientes están severamente proclinados y protruidos. La obtención de espacio ya sea con extracciones de premolares, de molares, o con distalización con tornillos. La distalización con tornillos nosotros incluso podemos hacerla con intrusión, cosa que es favorable para los cambios del plano oclusal. El control transversal, importantísimo. Muchas veces estas mordidas abiertas tienen un origen transversal por contactos anticipados en la zona posterior y básicamente coordinando los arcos adecuadamente podemos lograr bastante diferencia en la zona anterior. El control vertical a través de la extrusión-intrusión, como son los dobleces escalonados, o a través del bondeo diferencial de los brackets, también nos ayuda mucho como biomecánica, apoyada siempre en elásticos intermaxilares y por supuesto, pues los microtornillos nos van a ayudar mucho en la obtención de espacio, en la obtención de espacio y en los cambios verticales de nuestros pacientes a través del cambio del plano oclusal. Vamos a ver un par de casitos. Este es el primer caso, una pacientita con mordida abierta importante en la zona anterior. Digamos que está como en el borde, está en el borderline de decir, bueno, tiene una proclinación de dientes ante los superiores, no está tan severa. Ahí pensamos en que está como en el borderline entre decidir extraer o no extraer. Sin embargo, por la posición y los contactos posteriores, digamos que la discrepancia transversal y la discrepancia sagital que tenía, pues las extracciones fueron de ayuda. Fíjense en las fotografías. Una mordida abierta importante, evidentemente hay un hábito, hay una interposición lingual, hay un tema transversal, miren cómo están los contactos posteriores entre premolares y molares que nos generan una severidad mayor en la mordida abierta en la parte anterior. Recuerden que la mordida es como una bisagra. Mientras más contactos en posterior, más se abre la mordida en la parte anterior. No hay un apiñamiento clínico tan evidente, pero sí hay proclinación dental y evidentemente pues hay un hábito. Entonces, pues aquí pensamos aplicar
todas las biomecánicas luego de establecer una lista de problemas, probablemente control del hábito, obtención de espacio, control transversal, bondeo diferencial, y vamos a ver cómo fue evolucionando nuestra pacientita. Lista de problemas, pues mordida abierta de 6 a 6, apillamiento severo superior e inferior, camuflado un poco por esa inclinación dental, hábito lingual y 2 planos oclusales maxilares. Las biomecánicas consistieron en un aparato modificado para control lingual, que fue un arco lingual. Lo colocamos en la parte inferior porque la lengua tenía una posición muy inferior, con unos espuelones para pues, corregir de que esa lengua no se interpusiera más entre los dientes. Hicimos un bondeo diferenciado para la extrusión anterior y la intrusión posterior. Hicimos extracciones estratégicas de premolares para liberar el apillamiento. Todo esto combinado con mecánica de elásticos y mecánicas de dobleces. Fíjense cómo empezamos el desarrollo transversal con un arco liviano, braquecitos de los amigos de Akin Patch, que pues siempre nos apoyan con la aparatología para llevar todo nuestro tratamiento. Este, eh, hicimos las extracciones de premolares, está temblando ahorita, hicimos las extracciones de premolares superiores y posteriormente las extracciones de premolares inferiores. Aquí vemos cómo va evolucionando nuestro pacientito. Una rejilla en la parte inferior, extracciones en la parte superior y el manejo de espacio tanto superior como inferior. Vemos su secuencia. Aquí podemos observar cómo tuvimos un poquito más de espacios en inferior, por lo tanto estamos controlando el deslizamiento de los molares posteriores con cadenas elastoméricas y tenemos ferulización completa de los dientes anteriores. Y fíjense cómo tenemos allí los recordatorios linguales que nos están controlando la parte de la lengua. Vemos en estas fotografías como ya tenemos un control vertical mucho más adecuado. Vemos cómo se empiezan a retroclinar mucho los dientes anteroinferiores, por lo cual nosotros empezamos a buscar estrategias de torque convenientes para mejorar esta inclinación y mejorar el acople posterior. Aquí vemos cómo estamos trabajando la parte del torque. Colocamos unos torque spring en los dientes anteroinferiores para generar torque positivo. Estos torque springs son unos aditamentos que se realizan en acero 12, se van hacia gingival y nos generan esa inclinación acompañada de la mecánica de elásticos cruzados de los dientes superiores a los dientes inferiores por lingual. Vemos cómo va evolucionando la paciente, cómo mejora el torque, cómo logramos cerrar esa mordida, lograr el acople posterior de la mordida. Y finalmente, pues tenemos el resultado final aplicando todas las biomecánicas, control de hábito, recordatorios linguales, cambio del plano oclusal, bondeo diferencial, entre otros. Vamos a finalizar ahorita con este segundo casito, un casito mucho más severo, una mordida abierta más severa con un apiñamiento clínico más evidente, con una desviación severa de líneas medias, un paciente hiperdivergente, clase 2 esqueletal. En este paciente pues vemos un perfil convexo, vemos la interposición lingual, la incompetencia labial, vemos cómo marca una discrepancia importante en la parte anterior con la interposición de la lengua. Evidentemente este paciente necesita espacio, este paciente necesita un control vertical a través del bondeo, este paciente necesita una biomecánica de rotación mandibular, de adelantamiento mandibular. ¿Cómo lo hicimos? Colocamos un aparato, bueno, primero la lista de problemas, una mordida abierta severa de 5 a 5, apiñamiento severo superior con el canino ectópico, laterales palatinizados, clase 2 esqueletal con una NB muy aumentado, hábito lingual, 2 planos oclusales, incompetencia labial, línea media dental superior desviada hacia la derecha. Le colocamos un arco transpalatino modificado con espuelones para el control del hábito, un bondeo seccional, bondeo diferenciado para extrusión anterior e intrusión posterior, extracciones estratégicas de premolares para liberación del apiñamiento, topes funcionales, mecánica de elásticos y dobleces y bordes incisales en resina para mejorar la estética. Fíjense la rejilla que colocamos, una rejilla de Justus para el control de hábito, espuelones, un bondeo diferencial, empezamos a liberar el apiñamiento. Hicimos extracciones estratégicas, primeros premolares superiores, segundos premolares inferiores, para hacer migrar los molares inferiores un poco más mesial, que la mandíbula rotara hacia abajo y hacia arriba, y mejorar también ese control del plano oclusal a través de la rotación mandibular.
Aquí tuvimos algunas estrategias de bondeo, como la inversión del bracket en 180 grados para controlar el torque, ligado completo de premolar a premolar para perder anclaje en la zona posterior. Empezamos a culminar la alineación, siempre apoyados en la mecánica de elásticos, resortes. Ya pues tenemos en el progreso un cierre bastante marcado de la mordida. Tenemos que trabajar todavía un poco la parte sagital, un adecuado paralelismo radicular que pues está mejorando. Ya se empiezan a ver los dientes del paciente. Vemos cómo se consume todo el espacio y en este punto le colocamos unos topes para adelantamiento mandibular y mejorar la posición de la mandíbula, ayudados de dobleces de segundo orden, dobleces verticales, cadenas de torque, mecánica de elásticos a través de los Kobayashis en la parte anterior. Fíjense cómo nuestro paciente fue evolucionando satisfactoriamente, aplicando todas las biomecánicas que pudimos comentar en el principio. Fíjense que es un paciente con una mordida abierta bastante severa, pero que se manejó ortodónticamente, convencionalmente y logramos un resultado espectacular. Logramos overjet, logramos overbite, clases caninas clase 1. Lo corroboramos del lado izquierdo. Aquí pues ya nos falta un poco acople. Vemos los topes de avance y vemos cómo logramos el acople perfecto entre caninos, premolares y molares. Vemos los cambios en la forma de arco, su retenedor fijo en la arcada superior. Logramos hacer expansión con todo y que sacamos premolares para liberar el apiñamiento, evidentemente, y manejar el espacio. Logramos también una corrección de la parte transversal. En la parte inferior sacamos segundos premolares inferiores para ayudar a la protracción molar y ayudar a la rotación mandibular. Esta es la fotografía ya final de nuestro paciente. Fíjense cómo cambia su cara, su sonrisa. Corregimos lo funcional, corregimos lo dental, camuflamos lo esqueletal, porque pues estaba dentro de nuestros parámetros de manejo y evidentemente pues esto guiado de un diagnóstico previo que nos ayudó y que nos permitió llegar a estos resultados. Esta fue pues un poco lo que fue la secuencia clínica y pues el resultado final de nuestro paciente. Con este casito pues llegamos al final de esta charla. Espero que haya sido de su agrado. Incluso tuvimos un pequeño temblor a mitad de conferencia, pero estuvimos aquí ya hasta el final. Espero que puedan revisar todos los casos y todos los temas que subimos mensualmente, no solo yo, todo el equipo de speakers de los amigos de Akin Pech, por aquí por el canal de YouTube, y nos vemos en una próxima oportunidad.